De nuevo, hola, es un placer estar aquí con vosotros y en este sexto vídeo, me gustaría compartir con vosotros acerca del tema de que Dios nos habla. El tema es, como digo, Dios me habla. Nuestra fe, la fe cristiana, descansa en una relación personal con un Dios personal. A diferencia de muchas religiones, especialmente las religiones orientales, Dios no es una fuerza abstracta, no es una fuerza impersonal, sino que Dios es una persona con la cual podemos relacionarnos. De hecho, el deseo de Dios es precisamente tener una relación cercana, una relación personal con cada uno de nosotros. Y Dios quiere tratarnos de la misma manera como un padre trata a un hijo amado. Por ello Dios se da a conocer a nosotros, Dios se nos muestra, Dios se nos revela. Nos revela tanto su propia persona, como también nos da a conocer la voluntad, el deseo o los anhelos que Dios tiene para nuestra vida o para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿pero cómo Dios nos habla? Bueno, Dios nos habla a través de la revelación natural, por ejemplo. Por medio de la creación, Dios nos muestra su poder. Por medio de la creación, Dios nos muestra la realidad de su existencia. Como dice un salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sin embargo, esta revelación, podemos decir revelación natural, es solamente una revelación parcial. No es una revelación salvífica. Y por ello, porque no es una revelación salvífica, sino que es una revelación parcial, se hace necesaria una revelación más profunda. Una revelación que nos lleve al conocimiento de la persona de Dios y al conocimiento de su voluntad para nosotros. Y esa revelación es lo que podemos denominar como la revelación especial. La revelación especial. Es una revelación que no solamente nos muestra el poder creador de Dios, no solamente nos muestra la realidad de su existencia, como lo hace la revelación natural, sino que es una revelación salvífica porque nos muestra la salvación de Dios, porque nos muestra la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esta verdad Dios nos la muestra a través de la palabra escrita, a través de la Biblia. Pero esta verdad también Dios nos la muestra, esta verdad salvífica me refiero, Dios nos la muestra también a través de la palabra encarnada. Cuando hablo de la palabra encarnada me refiero al Logos, me refiero a la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo, una persona y una obra que podemos conocer mediante los evangelios y mediante la obra que el Espíritu Santo produce en el cristiano. Sin embargo, en este vídeo nos vamos a centrar en la revelación especial centrada en la Biblia, donde Dios se da a conocer o se nos da a conocer en su persona y también en sus obras y por supuesto en su voluntad para con nosotros. La Biblia consta de dos partes fundamentales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos 39 libros que son el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés. Posteriormente nos encontramos con los libros históricos, después nos encontramos con los libros de la sabiduría o libros de la sabiduría hebrea o sapienciales, y posteriormente nos encontramos con los profetas mayores y los profetas menores. No tenemos tiempo para hablar de cada uno de ellos, pero en líneas generales estos son los 39 libros que forman parte del canon del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia, nos encontramos 27 libros, empezando por los 4 evangelios canónicos, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego encontramos el libro de Hechos de los Apóstoles, que es un libro de una característica de narración histórica, es un libro histórico. Y luego nos encontramos con las epístolas. La mayoría de ellas son epístolas paulinas, hay algunas epístolas generales y epístolas de otros apóstoles, por tanto. Y finalmente nos encontramos con un libro profético, que es el libro del Apocalipsis. En total, 27 libros, sumados a los 39 del Antiguo Testamento, forman los 66 libros que forman parte del canon de los libros inspirados por Dios. Todos ellos son inspirados por Dios, como dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El concepto de inspiración, que tal vez hemos oído alguna vez, pero tal vez no entendemos mucho, el concepto de inspiración hace alusión al soplo de Dios, a los escritores sagrados, de manera que estos escritores sagrados recogieron exactamente aquello que Dios quería que escribieran. La inspiración, sin embargo, no tiene que ver con un dictado mecánico en el sentido de que Dios dicta una serie de palabras y los escritores sagrados mecanografían o escriben literalmente lo que Dios dice. Sino que tiene que ver con el hecho de que la inspiración tiene que ver con el hecho de que Dios sopla al oído de los apóstoles o de los escritores sagrados aquello que ellos quieren que Dios quiere que escriban, y ellos lo registran incluso tomando o utilizando sus propias palabras. En este sentido, la Biblia es un libro de doble autoría, tiene una doble autoría, tiene una autoría humana, y por ello cada libro de la Biblia muestra la propia personalidad del autor, muestra el bagaje cultural de cada autor, pero sobre todo la Biblia tiene, y eso es lo que le distingue de todo el resto de la literatura universal, la Biblia tiene una autoría divina, porque Dios es, en primera instancia, el autor de los libros, de cada uno de los libros que forman parte del canon de la Escritura o del canon de los libros inspirados. Si podemos poner un título a la Biblia, podría ser perfectamente la historia de la salvación del hombre. Porque la Biblia busca que cada hombre y mujer pueda conocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador y pueda llegar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. De esta manera, la Biblia, como la revelación especial de Dios, nos ayuda a conocer a Dios, nos ayuda a crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, aquello que Dios quiere para cada uno de nosotros, y nos ayuda también a vivir vidas santas, a no pecar. Como dice el salmista, en tu corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bien, os mando ahora una serie de preguntas para vuestra reflexión y para vuestro diálogo con vuestro discípulo. La primera pregunta es, ¿qué dice 2 de Timoteo 3:16 en cuanto al origen de la Biblia? La segunda pregunta es, ¿en qué manera creéis vosotros que la Biblia se diferencia del resto de los libros de la literatura universal? Y la tercera pregunta, es una pregunta más personal o más subjetiva si queréis, es ¿cómo te ayuda la Biblia en tu propia vida cristiana o en tu vida diaria, en tu vida cotidiana? Muy bien, pues muchas gracias por escucharme, un saludo, que Dios os bendiga a todos.